A continuación, se va a realizar la ponencia del doctor Marco Misael García Salamanca con manejo de paciente renal hospitalizado. Médico cirujano, auditor médico, especialista en nefrología. Actualmente lleva laborando en el Hospital Honorio Delgado de Arequipa. Adelante, doctor. Buenas tardes. ¿Se puede ver mi pantalla y se escucha mi conversación? Sí, doctor. Perfecto. Sí, y se ve también la pantalla, ¿no? Sí, sí, doctor. Ya. Muchas gracias. Buenas tardes, soy el doctor Marcos García. Muchas gracias al comité organizador por la invitación para presentarme en este ciclo de conferencias. Muy agradecido. Vamos a hablar sobre un tema bastante interesante que me gusta mucho, que es manejo del paciente renal hospitalizado. Hay muchas cosas para hablar acerca del paciente renal porque tiene varias particularidades, pero en este caso me voy a enfocar solo a los aspectos nutricionales, a dos aspectos nutricionales, porque hay bastante para hablar del paciente renal. Bien, comenzamos. Eh, Muy bien. Entonces, lo primero que debemos considerar es que no existe la dieta para paciente renal. Muchas veces cuando pasamos visita vemos pacientes. Yo trabajo en el Hospital Honorio Delgado que nos interconsultan de otros servicios, dice dieta para paciente renal. Eso no existe. Cuando hablamos de dieta para paciente renal, realmente yo no sé de qué estamos hablando, porque el paciente con enfermedad renal crónica que no se dializa tiene un requerimiento especial. El paciente que está en hemodiálisis, el paciente que está en diálisis peritoneal también tienen requerimientos particulares. Incluso el paciente que tiene litiasis renal tiene un requerimiento especial. El paciente con injuria renal aguda también tiene un requerimiento especial. Entonces, cada paciente con alguna patología renal tiene un requerimiento nutricional que difiere de los otros pacientes que también tienen patologías renales, porque la dieta para el paciente renal es individualizada. Entonces, al tener cada patología, cada situación, requerimientos especiales, no existe una dieta única para paciente renal, ¿no? Si incurrimos en ese error, vamos a llevar incluso a cometer el riesgo de aportar menos calorías, menos proteínas de las necesarias para el paciente, lo cual puede ser contraproducente. Entonces, según la OMS, una dieta saludable debe tener seis características. La dieta debe ser suficiente, debe aportar la cantidad necesaria de calorías que requiere una persona para desarrollar sus actividades. La dieta debe ser variada, debe tener un gran número de alimentos de distintos orígenes, animal, vegetal, mineral. La dieta debe ser completa porque debe aportar todos los nutrientes requeridos por la persona. Debe ser equilibrada porque en la dieta debemos considerar el empleo de distintos nutrientes. No puede ser una dieta predominio de carbohidratos, una dieta predominio de proteínas, ¿no? Bueno, la dieta keto por ahí no tiene cabida, no existe como dieta en realidad. La dieta debe ser adecuada porque se debe adecuar a la realidad de la persona, ¿no? No podemos recomendarle a nuestro paciente que vive en Perú una dieta con alimentos que solo va a encontrar en España o en la India, ¿no? Y la dieta también debe ser inocua, eso es importante porque Hipócrates decía que eh, tus alimentos sean tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Muy bien, hablemos sobre las proteínas, vamos a hablar sobre proteínas y sodio. La primera situación que debemos considerar es que es cierto que cuando hablamos de proteínas en un paciente que no se dializa, debemos disminuir el consumo de proteínas. ¿Por qué? Porque el exceso de proteínas, como dice la diapositiva, sobrecarga los glomérulos, hace trabajar más al riñón, ¿no? El glomérulo es la unidad funcional del riñón, la nefrona, que tiene dos partes, el glomérulo y los túbulos. Entonces, en el glomérulo tenemos arteriola aferente y arteriola eferente, y en el glomérulo se realiza un proceso muy importante para la fisiología renal llamado la filtración glomerular. Entonces, el exceso de proteínas incrementa la filtración glomerular, va a hacer que el riñón, en pocas palabras, trabaje más. Y si nuestro paciente tiene enfermedad renal crónica, entendemos que sus riñones no están funcionando adecuadamente, no tiene una creatina normal, no tiene una creatina elevada de unos 5, de 2, de 3, de repente, ¿no? Entonces, si le damos muchas proteínas, este riñón se va a sobrecargar, va a trabajar en exceso y cualquier órgano que está mal y lo hacemos trabajar en exceso, va a terminar de malograrse más rápido, ¿no? Y como le explicamos a los pacientes, es como el motor de un carro que está malogrado.
Si este motor está mal y usted le pisa el acelerador a fondo, más rápido se va a malograr. Pero si le da despacito, conociendo hasta dónde da su carrito, entonces va a durar más tiempo. Igualito es el riñón. Si nosotros le pisamos el acelerador al riñón, vamos a hacer que se malogre más rápido. ¿Qué le pisa el acelerador a nuestro riñón? El consumo de proteínas en exceso y el consumo de sal. Entonces, eso debemos restringir a nuestro paciente para cuidar los riñones. ¿Por qué? ¿Qué puede producir las proteínas en una dieta cuando se administran en una gran cantidad? Producen hiperfiltración glomerular, o sea, el glomérulo filtra más de lo que debería, lo vamos a ver en las próximas diapositivas, y también produce proteinuria y microalbuminuria. Y la microalbuminuria es el principal marcador de daño renal. Yo puedo tener un paciente que tiene una creatina normal, digamos 0,7, 0,8. Puedo pensar que sus riñones funcionan muy bien, pero si mi paciente con creatinina de 0,7 ya tiene microalbuminuria, quiere decir que está perdiendo proteínas por la orina, este paciente va a progresar rápido a la enfermedad renal, mientras que un paciente que tiene creatinina de repente de 1,4 ya está algo elevado, pero no tiene microalbuminuria, no va a progresar tan rápido. Entonces la microalbuminuria es importantísima dosarla, es importante que nuestro laboratorio tenga los insumos para medir este examen de laboratorio. Tenemos dos escenarios metabólicos distintos. El paciente en prediálisis que tiene enfermedad renal crónica en estadio 1, 2, 3A, 3B, 4, ¿no? Recordemos, son 5 estadios hasta el estadio 4. Lo que nosotros tenemos que hacer es proteger al riñón. ¿Por qué? La enfermedad renal crónica, por definición, es, aparte de crónica, o sea que no tiene cura, es progresiva. Eso significa que si el riñón ya está mal, ya tenemos 1,5 de creatinina, el riñón con el tiempo se va a ir malogrando cada vez más, 1,5, 2, 3, ¿no? 4, 5, hasta que el paciente entre a diálisis, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es proteger al riñón. Y para proteger el riñón, lo que dijimos en la diapositiva anterior es disminuir el consumo de proteínas. Muy bien, pero es diferente. Una vez que el paciente entró a diálisis, lo que tenemos que hacer es dar más proteínas. Por eso es que no existe la dieta para el paciente renal. Que o tiene pocas proteínas o tiene más proteínas. ¿Por qué? Porque el solo hecho de que el paciente esté con estadio 5 hace que el paciente tenga un requerimiento adicional de proteínas para recuperar todo el gasto cardíaco que tiene. El contacto de la sangre con el filtro de hemodiálisis, que es un filtro de plástico, es el plástico más biocompatible del mundo, que es la poliéter-sulfona, pero al final es un plástico, no es el endotelio, produce inflamación, liberación de interleuquina 6 y distintas especies reactivas que van a producir hipercatabolia. O sea, cada vez que el paciente se dializa, el paciente se está desnutriendo por la inflamación producida por el contacto de la sangre con, con un medio que no es los vasos sanguíneos y porque el filtro de las máquinas de diálisis funciona como un filtro simple, no es como el riñón. En el filtro hay poros y todo lo que sale por el poro se elimina. Entonces, en la diálisis el paciente está eliminando las toxinas, que es la finalidad para que lo dializamos, pero también está perdiendo aminoácidos, está perdiendo algunas vitaminas, está perdiendo nutrientes. Entonces, el paciente que ya está en diálisis, sea hemodiálisis o sea diálisis peritoneal, necesita más proteínas porque las está perdiendo cada vez que se dializa. Incluso el paciente con diálisis peritoneal, al dializarse más tiempo, recordemos un paciente en hemodiálisis, se dializa cuánto, ¿no? Cuando nos mandan a los pacientes 3 horas y media dura una diálisis, se dializa 3 veces a la semana, 3 horas y media por 3 son 10 horas y media de diálisis a la semana que se está desnutriendo. En cambio, el paciente en diálisis peritoneal tiene continuamente, se está dializando. Por lo tanto, está perdiendo también proteínas las 24 horas del día. Claro, es una diálisis mucho mejor porque es más fisiológica. En la hemodiálisis nosotros tratamos de limpiar todas las toxinas de la semana solo en 10 horas, mientras que en la diálisis peritoneal, al estar dializándose las 24 horas el paciente, le está limpiando las toxinas las 24 horas. Es muy parecido a cómo trabaja el riñón, ¿no? El riñón no descansa. Entonces, al trabajar más tiempo en la diálisis peritoneal, está perdiendo más proteínas y requiere más proteínas incluso que el paciente en hemodiálisis. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos para el paciente con enfermedad renal crónica que todavía no se dializa, en el que tenemos que proteger los riñones? Tenemos que dar menos proteínas, ¿no? Una persona que no tiene patología renal debe consumir 1 gramo por kilo de proteínas. Y una persona con enfermedad renal crónica en la que estamos protegiendo los riñones
le damos una dieta hipoproteica, significa menos de 0,8 gramos por kilo de proteínas, ¿no? Entonces, obviamente en este paciente no vamos a dar una gran cantidad de proteínas. E incluso les comento, hay estadios, por ejemplo, 3B4, que ya son estadios en los que el paciente está muy cerca, a un paso de entrar a diálisis, y que de repente no lo podemos dializar porque este paciente tiene una comorbilidad, como tiene cáncer, de repente una poca esperanza de vida, es un paciente que tiene un problema cardíaco y por lo tanto no va a tolerar su corazón el estrés que le produce cada hemodiálisis. Entonces queremos que no entre a diálisis. Y para eso le damos dietas más restrictivas todavía, con 0,6 gramos por kilo. Pero si yo le doy 0,6, mi paciente sí o sí se va a desnutrir. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Reemplazamos esas proteínas que deberíamos darle con un producto llamado cetoanálogos, ¿no? Que son, en pocas palabras, aminoácidos que no tienen el grupo amino terminal. Y el paciente los ingiere y en el cuerpo se van a convertir en aminoácidos. ¿Y de dónde van a obtener ese nitrógeno? De la urea. Entonces, el cetoanálogo nos va a permitir restringir las proteínas, proteger más al riñón, pero sin el riesgo de desnutrición. Y su beneficio adicional es que disminuyen la urea, ¿no? Que es una de las 116 toxinas urémicas que se acumulan cuando los riñones no funcionan bien. El paciente en hemodiálisis requiere más de lo normal, por lo tanto es 1,2 gramos por kilo. Y el paciente en diálisis peritoneal tiene un requerimiento mayor, y explicamos por qué, es 1,3 gramos por kilo. Muy bien, ¿qué hago si tengo un paciente con enfermedad renal crónica que tiene tuberculosis, que está muy desnutrido, que tiene cáncer, por ejemplo? ¿Qué vamos a hacer en estos pacientes que de por sí necesitan más proteínas y están desnutridos? Si le restringo a 0,8, lo voy a desnutrir. Mi paciente no va a entrar a diálisis, pero se va a morir por desnutrición. Y lo que yo quiero en el paciente no es que no entre a diálisis, es que no se muera, es lo primero, ¿no? Entonces, si el paciente se desnutre, va a tener su sistema inmunológico alterado, comprometido, le va a dar una infección, se va a complicar, en la infección va a estar mucho tiempo hospitalizado, va a tener sarcopenia y todo eso nos va a llevar a que el paciente viva menos por proteger el riñón. Entonces, la guía Cadigo del 2023 ya dice que no todo paciente con enfermedad renal crónica no es sinónimo de 0,8 gramos por kilo. Si mi paciente tiene sarcopenia, caquexia, está desnutrido, como mis pacientes con cáncer, a ellos no les voy a restringir. Está bien, voy a malograr el riñón, pero más se malogra si es que yo lo desnutro al paciente. Entonces, una de las estrategias para proteger al riñón, aparte de restringir proteínas, es que mi paciente esté bien nutrido, que mi paciente no tenga anemia, que mi paciente no tenga acidosis, porque si mi paciente tiene anemia, la anemia por sí sola es un factor que acelera el daño renal. O sea, más rápido va a entrar a diálisis si no le corrijo la anemia. Más rápido va a entrar a diálisis si no le corrijo la acidosis, ¿no? Hay una controversia bien grande sobre el uso de eritropoyetina en pacientes con cáncer. Es cierto, la eritropoyetina se usa en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica porque el riñón fabrica eritropoyetina y el paciente con RC no tiene riñón, no fabrica eritropoyetina. Entonces tenemos que reponerle la eritropoyetina para que el paciente no haga anemia. Es correcto. Dicen que el paciente con cáncer no puede recibir eritropoyetina. ¿Por qué? Porque la eritropoyetina es un factor estimulante de colonias, estimula el crecimiento de las células. Y obviamente con mucho miedo uno en el paciente con cáncer va a decir, no le voy a dar algo que estimule la mitosis celular, ¿no? Obviamente. Sin embargo, ya se está discutiendo bastante y se sabe que sí se puede dar la eritropoyetina en ciertos pacientes. Si tiene un tumor que no es hematológico, de recibir eritropoyetina, ¿no? Si tiene un tumor hematológico incluso, que es tumor de órgano no sólido, pero tiene una esperanza de vida corta, tiene mucha sintomatología por anemia, está haciendo insuficiencia cardíaca, etcétera, le tengo que dar la eritropoyetina porque más que centrarme en lo que dice la guía, no es mandatoria, la guía es una sugerencia. Entonces, si yo veo que mi paciente se va a beneficiar del uso de eritropoyetina, a pesar de que podría tener un riesgo no significa que siempre se va a presentar, ¿no? Un riesgo de progresión del NM, entonces yo tengo que considerar esas cosas. Por eso el manejo del paciente renal es bastante curioso. Ahora, también debemos considerar que no todas las proteínas son iguales, ¿no? Muchos alimentos aportan proteínas, pero algunas son más saludables que otras. ¿Cuáles son las proteínas más saludables? Cuando ponemos en la prescripción dieta con proteínas de alto valor biológico, nos estamos refiriendo a estas proteínas, a la clara del huevo, a las proteínas de las legumbres.
El cuy y el conejo se consideran carne blanca, el pollo y el pavo sin piel, la leche descremada también es fuente de proteínas y el pescado de río, ¿no? En este caso vemos una trucha y una tilapia. Para el paciente con enfermedad renal crónica, yo le puedo dar estas proteínas sin miedo de malograr el riñón, porque estas proteínas son saludables. Pero hay proteínas que no son saludables, ¿no? Algunas proteínas que parcialmente saludables, por ejemplo, el huevo con yema, la yema no podemos negarlo, es un alimento muy nutritivo, es de donde se alimenta el pollito durante 21 días, tiene gran cantidad de vitaminas, ¿no? Muy bien, el pollo y pavo con piel, saludable, digamos, no tanto como en la diapositiva anterior, pero ya. Y la carne magra sí es saludable, ¿no? En ciertas cantidades. Pero estas con rojo son las carnes menos saludables que debemos evitar. El atún, el pescado es bueno, pero el atún no, porque el atún es pescado conservado. ¿Y con qué lo conservamos el atún? Con aceite y con sal. Y al paciente renal yo le tengo que restringir la sal, ¿no? Al paciente renal también tengo que disminuir el consumo de grasas. Entonces, si voy a consumir atún, tal vez debería elegir, hay atunes que no tienen aceite, que se conservan con sal. No son tan ricos, pero la salud es más importante. Mi mensaje en esta charla es que la salud es importante y son con mensajes cortos y pequeños. ¿Por qué? Porque enfermería está muy cerca del paciente y es enfermería el que está más tiempo con el paciente y el que va a educar al paciente más incluso que el médico, que nosotros pasamos muy poquito tiempo la visita. Es cierto, y a veces hasta interconsultas, teleconsultas hacemos, ¿no? Pero enfermería está directamente involucrado en el manejo holístico del paciente, como es el título de esta serie de conferencias, ¿no? Una carne poco saludable es la carne con grasa, ¿no? Mientras más grasa tiene la carne, obviamente va a ser menos saludable, ¿no? Y el cerdo con piel. Ojo, el cerdo es entre cerdo y cordero, muchos pueden decir que el cordero es más saludable. No, la carne de cerdo es más sana, porque ¿dónde está la grasa del cerdo? Afuera, en la lonjita, ¿no? En el tejido celular subcutáneo. Y si le sacamos la lonjita al cerdo, se queda una carne magra, mientras que la grasa en la carne del cordero, que es la carne más rica, está dentro de las células, es una grasa intracelular e intersticial, por eso una sopa de cordero es muy deliciosa. Entonces, así le sacamos la piel al cordero, la grasa sigue adentro, ¿no? ¿Qué pasa si hacemos una sopa de cerdo, pero sin nada de lonjita, una sopa de solo carne? Probablemente no sea tan rica, ¿no? Entonces, ojo, no es que el cerdo es malo, 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 no tenemos que considerar de qué estamos hablando. También tenemos que considerar, por ejemplo, cómo preparamos los alimentos. Si yo preparo una carne hervida, una carne al vapor, una carne a la plancha, va a ser mucho más saludable que una carne a la parrilla, porque al momento de que nosotros ponemos a la parrilla, se expone directamente al fuego, la carne se quema, esa parte negra, quemadita, que es más rica, tiene benzopirenos y una gran cantidad de productos tóxicos que nos van a producir alteraciones en el ADN, o sea, nos van a producir cáncer, ¿no? Muy bien. Número dos, el sodio, ¿no? El sodio es un nutriente esencial de la dieta, es el principal electrolito de líquido extracelular. La concentración del sodio en el extracelular es 140 mil equivalentes por litro, mientras que en el intracelular es de 4 mil equivalentes por litro. O sea, ¿el sodio dónde está? En el líquido extracelular. Es el principal responsable de la osmolaridad plasmática. Si nosotros recordamos la fórmula de la osmolaridad, es 2 por sodio más glucosa entre 6 más perdón, más glucosa entre 18 más urea entre 6, ¿no? Glucosa entre 18 con 10 milimoles y glucosa entre 10 con 10 miligramos por decilitro. Entonces, si el sodio es 140 por 2 es 280. ¿Y cuál es el valor normal de los moléculas? 290. O sea, de estos 290, 280 son responsabilidad del sodio. Y la urea y la glucosa solo son responsables de 10 miliosmoles por litro. Entonces, si el sodio varía, yo voy a tener trastornos de la osmolaridad. De ahí viene la importancia de la hiponatremia, de la hipernatremia, que producen alteraciones de la osmolaridad y las células que menos se pueden defender de los cambios de la osmolaridad plasmática son las neuronas. Por eso es que los trastornos del sodio, las disnatremias, nos producen síntomas neurológicos, confusión, cefalea, náuseas, vómitos, etcétera, ¿no? ¿Por qué es importante el sodio? ¿Por qué lo debemos consumir? El sodio mantiene el volumen de líquido plasmático, nos mantiene el volumen de agua corporal agua corporal total, ¿no? Nos mantiene también el equilibrio ácido-base, porque el equilibrio ácido-base no solo es bicarbonato y CO2,
Ahora ya se sabe que también tiene que ver el sodio, el cloro, el potasio, los electrolitos para ver lo que nosotros conocemos como anion gap, ¿no? También participa en la transmisión de impulsos nerviosos y la excitabilidad de las células, ¿no? Recordemos que en la primera clase de fisiología lo que estudiamos es el potencial de acción de las células, y ahí tiene que ver con las curvas de sodio y de calcio, ¿no? Muy bien, el sodio se elimina 85% por vía renal, 10% por vía digestiva y 5% por otras vías como el sudor, por ejemplo. ¿Cuál es el requerimiento diario? Aquí vamos a tocar un tema bastante importante porque una persona requiere distintas cantidades de sodio a lo largo de su vida. De 2 a 4 años, 1200 miligramos por día, de 9 a 13 años, 1800, y un adulto a partir de los 14 años requiere como máximo 2300 miligramos por día. Sabemos que el peso molecular del sodio es 22,99. ¿Qué significa? Que un equivalente a un mol de sodio pesa 22,99 gramos. Y si yo lo transformo a mil equivalentes, un mil equivalente de sodio pesa 22,99 miligramos de sodio. Si yo quiero darle a una persona 2300 miligramos, que es lo que requiere como máximo una persona por día, esto equivale a cuánto? A 100 mil equivalentes de sodio. ¿No? Es lo máximo que nosotros debemos consumir. Consumiremos eso, llegaremos al requerimiento, consumiremos más, lo veremos próximamente, ¿no? Y esto es importante, no pierdan la referencia. Una cucharadita de sal, 5 gramos de sal, equivale a 2 gramos de sodio, ¿ya? Recordemos que la sal está conformada por cloruro de sodio, o sea, cuando hablamos de sal no estamos hablando de sodio, estamos hablando de sodio y cloro, ¿no? Muy bien. Este es el consumo diario de sodio por edad en Estados Unidos y es muy similar para el Perú. Miren, vemos en dos colores, en edades de 2 a 4, 5 a 8, 9 a 13, vamos a ver abajo, de 19 a 30, de 31 a 59, que los que están con el color azul, me parece que son los que consumen lo recomendado. O sea, en adultos será menos de 2300 miligramos, menos de 2,3 gramos por día. Y los que están en el otro color, en el rojo, naranja, son los que consumen más de el requerimiento. Y miren, ¿ah? Entre 19 a 30 años, los adultos jóvenes, los hombres, el 97% de hombres en Estados Unidos consume más de 2,3 miligramos, 2,3 gramos de sodio por día, ¿no? Solo el 3% consume menos del requerimiento. Y en el caso de mujeres, 84% consume más de el sodio requerido. Y esto se repite. ¿Por qué será? No sabemos. Los varones consumen mucho más sodio que las mujeres, ¿no? Pero varones y mujeres sobrepasan largamente el requerimiento de 2,3 gramos de sodio por día. O sea que todos estamos consumiendo más sodio del que necesitamos. Entonces, para toda la población, la recomendación de la OMS es disminuir el consumo de sodio, ¿no? Esto es importante. Así es en Estados Unidos. ¿Cómo será en el Perú? ¿Cuánta sal y cuánto sodio puedo consumir? Miren, lo máximo recomendado por la OMS dice 2 gramos de sodio, que equivale a una cucharada de sal, ¿no? Y el consumo promedio en el Perú es de 12 gramos de sal. ¿Eso qué significa? Que los peruanos estamos consumiendo más del doble del máximo recomendado de sal por la OMS. Toda nuestra dieta es alta en sodio. ¿Y por qué nos importa tanto luchar contra el sodio, no? Esta es una iniciativa de la OMS, que habla sobre varios países. Yo he tomado las gráficas de Perú, ¿no? Ahí dice que una dieta alta en sodio es responsable de una cantidad determinada de muertes en el Perú. ¿Por qué está tan abajo? Debería estar arriba, pero consideremos, dieta alta en sodio, presión sistólica elevada, insuficiencia renal, todo eso nos va a producir muerte. Entonces, si sumamos sodio más presión elevada, más insuficiencia renal, tenemos que la dieta elevada en sodio es una de las principales causas de muerte, si no es la principal en el Perú, ¿no? 1,9 millones de personas mueren por año debido a consumir un exceso de sodio. Todos estamos yendo a eso, porque recordemos que todos consumimos más sodio del necesario, ¿no? El sodio produce, aquí tenemos riesgo incrementado de enfermedades renales,
riesgo incrementado de enfermedades cardiovasculares. Y miren, la dieta alta en sodio también se asocia al consumo, al desarrollo de cáncer. El sodio mata, señores. Muy bien, esto es una explicación de cómo funciona el riñón. Tenemos que el flujo que ingresa, el gasto cardíaco es de 5 litros por minuto. De esto, 1 litro, o sea, la quinta parte se va al riñón y al resto del cuerpo se va 4 litros. O sea, los riñones, ¿cuánto pesan? 600 gramos cada uno, los dos riñones pesan 1 kilo. 1 kilo de tejido recibe 1 litro de sangre por minuto, mientras que los otros 69 kilos de una persona de 70 kilos se reparten los 4 litros. Entonces queda demostrado que el órgano que recibe más sangre de todo el corazón es el riñón y es el que se va a dar cuenta cuando hay problemas en el volumen. De este litro de flujo sanguíneo renal de sangre que ingresa al riñón por minuto, tenemos que para un hematocrito de 40%, esto significa una hemoglobina de 13, ese hematocrito de 40% significa que 40% de la sangre es glóbulos rojos, por lo tanto en hematocrito tenemos 400 mililitros y los otros 600 son plasma, el flujo plasmático. ¿Y por qué nos interesa el plasma? Porque el plasma es lo que se va a filtrar por el glomérulo. ¿Y cuánto se filtra de plasma? La quinta parte, que es 120 mililitros por minuto. De ahí viene que el valor normal de filtrado glomerular de depuración de creatinina es hasta 120 mililitros por minuto. Y los otros 480 se van a los capilares peritubulares. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa en la fisiología glomerular en distintas situaciones. En la situación normal ingresan, hemos dicho, 600 mililitros de plasma al riñón. ¿Cuánto se filtra? La quinta parte, 120. ¿Y cuánto se va a los túbulos? 480. ¿Qué pasa cuando la persona se deshidrata, pierde sangre, tiene hipovolemia? El ingreso de flujo al riñón ya no va a ser de 600, digamos que ha disminuido a la mitad, a 300. Por lo tanto, vamos a tener que obviamente se va a filtrar menos y se va a ir menos flujo hacia los capilares. Si ha disminuido a la mitad, obviamente a los capilares se va a ir 240 y cuando nos quedaría 60, que es lo que se filtra. Ojo, antes filtramos 120 y teníamos una creatinina normal. Ahora estamos filtrando la mitad. ¿Qué riesgo tenemos cuando disminuye la filtración? Número uno, la hipovolemia, la deshidratación, la diarrea produce disminución de la filtración glomerular. ¿Y qué pasa cuando disminuye la filtración glomerular? No vamos a eliminar todas las toxinas como antes normalmente las podíamos eliminar, o sea, vamos a retener toxinas. Va a empezar a elevarse la urea, la creatinina, todo eso, y eso es obviamente dañino. Entonces el cuerpo tiene un mecanismo importantísimo, un superhéroe que actúa para salvarnos de esta falla del riñón, que se llama el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Miren, ahí está la acción del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tenemos un paciente con hipovolemia que está ingresando la mitad del flujo al riñón de lo que debería ingresar. ¿Qué es lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Cierra la arteriola eferente, por lo tanto ya no va a irse al capilar 240, sino 180, ¿no? Y por lo tanto, ¿a dónde se van a ir estos 60? Porque cerró la arteria de acá, se van a filtrar. Entonces, nuestro paciente que antes estaba filtrando 60, ahora va a filtrar 120. Yo pregunto, ¿con 120 podemos eliminar las toxinas? Sí. Entonces, la finalidad del sistema renina-angiotensina-aldosterona es proteger al riñón de una falla renal cuando el aporte de volumen está disminuido, cuando hay deshidratación, diarrea, shock, etcétera, ¿no? El sistema renina-angiotensina-aldosterona es bueno, es un superhéroe que nos está protegiendo al riñón de la falla, aunque en el resto del cuerpo la situación sea crítica. Muy bien. ¿Qué pasa una vez que al paciente lo hidratamos, le pusimos sangre, paramos la hemorragia, paramos el shock? La hipovolemia se resuelve, o sea que en el riñón ya no estarían entrando 300, sino vuelve a ingresar lo normal, que sería 600. Por lo tanto, ahí tenemos que el flujo, el filtrado y el flujo capilar va a ser normal. Y por lo tanto, ya no vamos a necesitar a este superhéroe que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, por lo tanto, se apaga. Entonces, el sistema renina-angiotensina-aldosterona nos protege de la falla renal solo durante los momentos en que hay hipovolemia. Apenas se restablece el volumen normal de sangre del cuerpo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona se apaga. ¿Eso qué quiere decir? Que este sistema renina está permanentemente apagado y solo se activa cuando tenemos una diarrea, una deshidratación importante o un sangrado.
el paciente se recuperó y se apaga automáticamente. La mayor parte del tiempo, entonces, este sistema está apagado. Muy bien. Aquí viene el problema. ¿Qué pasa cuando tenemos diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica o consumo excesivo de sodio? ¿Qué vamos a tener? Que se va a... Todas estas patologías producen que el sistema renina-angiotensina esté activo las 24 horas del día, no solo cuando nos tiene que defender, sino siempre. ¿Y qué es lo que sucede? Se va a convertir en un superhéroe malo. En vez de ser un héroe, va a ser ahora un villano. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está haciendo el sistema renina? Siempre va a cerrar la eferente, por lo tanto, ya no tenemos 480 al capilar, va a cerrar el conducto, va a tener menos, vamos a tener 420. ¿Por dónde se van a ir estos 60 en exceso? Por por el filtrado glomerular. Y ya no va a ser 120, que es normal, va a ser 180. Esto, ¿cómo se llama? Hiperfiltración. ¿Qué significa en pocas palabras? Lo que les dije hace poco, que el riñón está trabajando en exceso. Le estamos pisando el acelerador al riñón. Está trabajando con un flujo para el que no ha sido diseñado. ¿Y qué vamos a tener? ¿Qué pasa cuando nosotros regamos el jardín y, no sé, está abierto el grifo y nosotros doblamos la manguera y se produce un codo? Se va a desconectar del grifo, vamos a tener, ¿qué es esto? Una fuga. Cuando un sistema trabaja a alta presión, una presión más de la que tiene, se produce una fuga. Igualito se va a producir en el riñón, que también es un sistema de conductos que trabaja a presiones. Cuando hay mucha presión, en vez de 120 tenemos 180, entonces vamos a tener un incremento de el filtrado glomerular. ¿Y cómo se llama esta fuga que se va a producir? Proteinuria. Por eso, cuando yo tengo proteinuria, significa que mi riñón está inflamado, está sufriendo, está siendo atacado por la diabetes, por la hipertensión, por la enfermedad renal crónica, por el consumo de proteínas en exceso o por el consumo alto de sodio. Muy bien. Y vamos a ver qué hacemos aquí entonces. Uy, aquí hay un error. ¿Qué pasa si nosotros a este paciente que tiene el sistema renina que debía defendernos, pero que en este caso nos está produciendo daño y proteinuria, nosotros lo bloqueamos con yecas o aras, captopril, losartán, etcétera, ¿no? Estos medicamentos, aquí no lo he escrito correctamente, lo siento. En vez de 420 debería ser 480 y en vez de 180 debería ser 120. O sea, ¿qué es lo que hacen los yecas y los aras? Liberan la arteriola eferente de su constricción. Por lo tanto, vamos a tener que ya no está trabajando el riñón a 180, está trabajando a 120. Yo pregunto, ¿el riñón puede trabajar a 120? Normalmente, porque para eso ha sido diseñado. Entonces, si el riñón ya no trabaja a exceso de presión, ¿qué vamos a tener? Se resolvió la fuga y por lo tanto el riñón trabaja bien, disminuye la proteinuria y hemos dicho que la proteinuria inflama el riñón. Entonces los yecas y los aras son nefroprotectores. Ahí está la importancia del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Muy bien, que se influye bastante por el consumo de sal. Muy bien, ¿de dónde proviene la sal que nosotros consumimos? ¿No? Yo le digo al paciente, no consuma sal, el paciente me va a decir, pero doctor, yo no me echo sal a los alimentos. Miren, cuando yo no me echo sal a los alimentos, solo estoy evitando el 15% de la sal, porque el 15% del sodio que consumo viene de la sal que me echo como condimento. El 25% viene de alimentos que ya tienen sal. La carne tiene sodio, el queso tiene sodio, las aceitunas tienen sodio, los panes tienen sodio, ¿no? El único pan que no tiene sodio es el pan árabe, ¿no? Pampita. Y el 60% viene de los alimentos procesados. Todo lo que viene embolsado, todo lo que viene enlatado tiene gran cantidad de sodio. Los embutidos tienen gran cantidad de sodio. Hasta el ketchup, que es dulce, si ustedes leen su octógono, dice alto en sodio. Estamos viviendo en un mundo con exceso de sodio, mientras más procesada, más ultraprocesada la dieta, más sodio consumimos, más riesgo de cáncer, más riesgo de infarto, más riesgo de ACV, más riesgo de daño renal. Y esta recomendación no es solo para los renales, es para todos nosotros. ¿Qué podemos hacer para disminuir el consumo de sodio? Ya estamos convencidos que el sodio es malo. Es fácil. No cocinemos estas sopas que vienen instantáneas. No consumamos alimentos en... Si yo compro alimentos enlatados, todos los enlatados vienen con sal, que es un conservante. Si yo consumo aceitunas, tengo que remojarlas y cambiarles el agua unos 3 días hasta que pierda el sabor salado, porque ahí está perdiendo el sodio. Leer las etiquetas.
Yo leo, si dice alto en sodio, no lo debo consumir. Si yo preparo mis alimentos en la casa, es más fácil que yo le eche poca sal, pero si los compro afuera, no sé cuánta sal tienen. Entonces, evitar el consumo de alimentos afuera. Prohibido usar cubos de, no debo decir marcas, pero de repente Maggi, no sé, Doña Gusta, todos esos aderezos y condimentos que los compramos, que ya vienen listos, lo que nos facilita la vida, tiene gran cantidad de sodio. ¿Puedo aderezar los alimentos con qué? Con limón, con ajo, con tomillo, con orégano, etcétera, ¿no? Muy bien. Debo agregar menos sal. Esto es importante. Los niños aprenden por imitación. Yo no debo tener el salero en la mesa. Está prohibido por ley que los restaurantes tengan el salero en la mesa. ¿Esto es así o no funciona así en los restaurantes en los que comemos, ¿no? Si yo no tengo el salero, no voy a tener la necesidad de echarme. Dice que el salero debe poner en el lugar más alejado de la cocina. Mientras más lejos es de consumir la sal por flojera, ya no vamos a consumir sal, ¿no? Entonces, varias recomendaciones para las que nosotros podemos implementar para disminuir el consumo de sal, no solo para los renales, no solo para los pacientes con cáncer, para todos nosotros. Muy bien, antes de finalizar, quiero mostrarles esta foto. No sé si alguien sabe qué lugar tan bonito es este del Perú, ¿no? Es Maras, ¿no? Maras es un distrito que queda en la provincia de Urubamba, en el departamento del Cusco, uno de los sitios más turísticos del Cusco, ¿no? Y Maras tiene un producto de exportación, producto bandera, producto marca Perú, llamado la sal de Maras, ¿no? Muy bien. Y ahí, cuando fui de turismo, hasta el chocolate tenía sal, o sea, ellos tienen una cultura de consumir sal en todos sus alimentos. Es muy curioso, ¿no? Ahora muchas personas dicen, ¿la sal de maras es más saludable que la sal marina o no? Vamos a verlo ahora. La sal que todos consumimos es esta, perdón por poner la marca, que tiene 100% de cloruro de sodio. Y en 5 gramos, que es una cucharada de sal, tenemos 2 gramos de sodio. Muy bien. La sal rosada de maras gourmet es una sal muy nutritiva. ¿Por qué? Porque tiene 97% de sodio, pero 3% de calcio, magnesio, yodo, aluminio, una gran cantidad de nutrientes. Es una sal más nutritiva. Pero en una cucharada de sal, ¿cuánto tenemos de sodio? 2 gramos. Será una sal más nutritiva, pero para disminuir el riesgo de hipertensión, para los pacientes con hipertensión, con enfermedad renal crónica, con diabetes que tienen que proteger sus riñones, esta sal no les ayuda. Si hay alguien de Cusco, perdónenme, pero esta sal no nos va a ayudar. Es más nutritiva porque tiene otros nutrientes, pero para protegernos del riñón, para cuidar nuestros riñones, no nos ayuda. ¿Por qué? Porque tiene la misma cantidad de sodio que la sal marina. No debo poner marcas, pero no sabía cómo mostrarlo. Hay una sal que sí tiene la solución. Es la sal baja en sodio. Esta es una marca, pero hay varias marcas que las pueden encontrar en los distintos supermercados. Muy bien. ¿Por qué es importante? Porque tiene 50% de cloruro de sodio y 50% de cloruro de potasio. Y en una cucharadita de sal, en 5 gramos de sal tenemos 1 gramo de sodio, la mitad de sodio que podemos consumir. Incluso hay una sal que tiene 66% de cloruro de potasio y el resto de sodio. Es una sal que reemplaza 2/3 de sodio por potasio. ¿Y por qué es importante? Uno, estamos consumiendo menos sal. Dos, esta sal tiene un sabor idéntico al que nosotros podemos obtener en la sal marina. Sí es cierto, pica un poquito porque el potasio pica, pero es cuestión de acostumbrarnos. Pero si pica, que sí que estoy consumiendo mucha sal, o sea, hasta me avisa que me estoy pasando con la sal. Y otro beneficio, el potasio es bueno para la hipertensión. Ustedes recuerdan que hay una dieta antihipertensión que se llama dieta DASH. ¿Qué tiene la dieta DASH? Gran cantidad de frutas y verduras. ¿Por qué? Porque las frutas y verduras tienen potasio. Todo lo que sale de la tierra tiene potasio. Y el potasio ayuda a disminuir la presión arterial. Bueno, no estoy en contra de Cusco, pero ¿por qué digo esto? Porque todos nuestros alimentos, yo les pregunto, todos somos de Arequipa, el Perú tiene una de las gastronomías más deliciosas del mundo y el mejor lugar para comer en el Perú es Arequipa, ¿no? Según la última encuesta que han hecho de la Organización Internacional del Turismo, porque nosotros somos muy orgullosos de nuestros alimentos y este es uno de sus platos bandera. Yo les pregunto a ustedes, ¿no? Si alguien me dice, le regalo un libro, ¿ya? ¿Qué alimento arequipeño no tiene sal? Que no sea el queso helado. Todos nuestros alimentos tan ricos tienen gran cantidad de sal, porque la sal le da el sabor a los alimentos. Pero lamentablemente, si el Perú come una gran cantidad de sal, los arequipeños comemos una gran cantidad de sal, más todavía.
Por eso tenemos gran cantidad de obesidad, gran cantidad de hipertensión, gran cantidad de daño renal, ¿no? Y tenemos que hacer un mea culpa. Nuestra comida es rica, pero de repente podríamos consumirla en menos cantidad. Muy bien, algunas de estas diapositivas, quiero aprovechar la oportunidad, yo las he escrito yo he escrito este libro llamado Cuidando tus riñones, un manual para pacientes con enfermedad renal crónica, que hace un tiempo porque 15 minutos que tiene un médico para la consulta es un tiempo insuficiente para que yo le pueda explicar al paciente cómo debe cuidar sus riñones, cómo debe disminuir el consumo de sodio. Mire, una hora no alcanza para hablar solo de sodio y de proteínas. Imagínense de la anemia, de bicarbonato, no alcanza, el paciente sale más confundido todavía. Entonces, la finalidad de este libro ha sido ayudarle a los médicos que tratan pacientes con enfermedad renal crónica a explicarles a los pacientes, porque es un libro dirigido para pacientes con dibujos, con mensajes claros, ¿no? Entonces, algunas de las diapositivas de este libro, ¿no? ¿Quiénes deben hacerse tamizaje para RC? ¿Cuáles son las complicaciones para RC? ¿No? Objetivos del tratamiento, para que sea un aliado en el manejo de las enfermedades renales, para ayudar a los médicos en el control de estas patologías con nuestros pacientes, ¿no? Muy bien. Basado en este libro, no ha sido publicado, estamos recién en el proceso de publicación de vía virtual, pero ya vamos avanzando poquito a poco. Hemos escrito un libro junto con un cardiólogo para hablar sobre justo el control de la hipertensión, el consumo de sal, el ejercicio y todo eso, ¿no? Otro libro para pacientes con hipertensión. Hay en el Perú una gran cantidad de libros para diabéticos, para obesos, pero no hay ni un libro orientado a pacientes con enfermedad renal crónica ni a hipertensión arterial, ¿no? Muy bien, entonces varias de las diapositivas que he puesto ahí son de libros, son ideas claras y sencillas y ustedes lo pueden tener gratis porque si ustedes me escriben, al final está mi número, yo se los voy a reenviar no, porque este recién lo estamos preparando, pero el libro de riñón sí, porque tiene varios mensajes que no solo es para pacientes renales, sino para todos nosotros. Muy bien, ya con esto finalizo, yo quiero invitarlos, aprovechando la oportunidad, todos los martes a las 5 de la tarde en el canal 45, que es el canal de TV UNSA, hay un programa llamado Enlace Médico, que estoy conduciendo todos los martes, el jueves los conduce el doctor Luis Enrique Núñez, ¿no? Donde hablamos sobre distintos temas orientados a pacientes, sobre sodio, sobre potasio, sobre RC, sobre ginecología, sobre cáncer, etcétera, ¿no? Entonces, por favor, les agradecería muchísimo que nos acompañen, lo pueden ver no solo en Canal 45, sino en la transmisión en vivo de Facebook.